La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Y recibimos acá en estudios para la entrevista central al arquitecto Alberto Leira, que es arquitecto especialista en patrimonio y presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y aparte asesor técnico de la OPP. Y tenemos acá también anotado que la Facultad de Arquitectura de Lodelar lo nombró arquitecto honorario. No. ¿No? No, Oh. Ojalá, pero no ha sido el caso, no. Ah, bueno, acá tuvimos un tema de información. Bueno, no hay problema. Bueno, bienvenido. Eso quizás es de alguna noticia de algún otro arquitecto que se nombró y que haya yo escrito o hablado en algún momento. Ah, auriculares, así podés escuchar a Álvaro. Ahí tenemos a Álvaro. Bueno, darle los muy buenos días al arquitecto Leira, disculparnos por no poder estar allí en estudios, obviamente, y ese dato lo incluía yo por error, entonces pido mil disculpas. No hubiera sido raro tampoco, pero si el dato es incorrecto, bueno, las disculpas del caso. Leira, seguramente Martina va a conducir en buena parte hoy esta entrevista. Buen día, Álvaro, un gusto, que te mejores pronto. La Gracias. parte de honorario, en realidad hay una parte que es cierta, porque en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, todos los que estamos ahí en la parte de comité ejecutivo, comisión directiva, en las comisiones asesoras y comisiones departamentales, somos todos cargos honorarios, que lo que hacemos es tratar de aportar al colectivo, aportar al gremio, ¿verdad? Así Bien. que honorario sí está bien, pero no por la Facultad de Arquitectura. Bien, perfecto. Clarísimo entonces. Martina, ¿conducís a Muy partir bien. de ahora? Sí, vamos. Bueno, había dos actividades principales que íbamos a estar conversando. En primer lugar, el conversatorio sobre movilidad metropolitana y ordenamiento del territorio, que quería comenzar porque nos contaras un poco de qué se va a estar tratando esta actividad. Bien, perfecto. Estos conversatorios ya pasó uno, son 2 conversatorios organizados por una de las comisiones asesoras con la que funciona la Sociedad de Arquitectos, la Comisión Asesora en Urbanismo, que han trabajado mucho, han conseguido algunos especialistas del exterior para tratar este tema. ¿De qué se trata? Se trata de poner en discusión y en reflexión en nuestra sociedad el tema de la movilidad y el ordenamiento territorial de la zona metropolitana. ¿Por qué? ¿Cuál es el disparador? Hay ya proyectos de empresas privadas y también está tomado, ahora escuchaba justamente en Info 24 a Leñani, ya tratando de generar una ejecutividad rápida para el tema del transporte y la movilidad desde Canelones. Ese es el tema. Está también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el tema, la ministra Lucía Echeverri muy preocupada por esta temática, que es un tema, sin duda, que es muy importante para la población. ¿De qué se trata entonces? Hay proyectos que toman ejes troncales para generar un transporte que sea más rápido, que ahorre tiempo a la gente en un sentido. Hay varios temas que son los objetivos para los cuales se crean estos troncales. Uno es el tema de la disminución de tiempos de viaje, como decía, mejorar el confort, las unidades que sean, digamos, de otra calidad, entonces mejorar el confort de los pasajeros, reducir la motorización. ¿Qué pasa? Hoy estamos realmente como que se ha ido creciendo la ciudad y también la planificación a partir del automóvil. Nosotros consideramos que ese es uno de los temas que ha hecho que realmente el confort a nivel de la ciudad haya ido perdiendo calidad. Porque de alguna manera en el imaginario está como que tener tu auto te da cierta libertad. Después te encontrás con que realmente los tiempos de viaje son lentos, que no tenés lugar para estacionar. Al ser a combustible, la mayoría de nuestros automóviles también generan contaminación, generan ruido. Entonces son todos elementos que hacia la ciudad lo hacen de tener, digamos, efectos negativos. Teníamos también otro de los objetivos, una reducción del precio en el transporte. Ese es otro de los temas
que se buscaría con estos ejes troncales. Generar paradas más espaciadas, a 600 metros, lo que haría que la gente tenga que caminar, que eso es algo positivo, que la gente camine un poquito más, que realmente el ser humano está hecho para caminar y nos hemos vuelto muy sedentarios y eso es nocivo para la salud. Y también con el tema de los autos se ha ido construyendo un poco en la ciudad, un poco en torno a los autos, ¿no? Tal vez no, por ejemplo, acá en el centro siento que pasa en algunas partes que las veredas son muy chicas, por ejemplo, para la gente, no sé si estoy en lo correcto, pero... Sí. En realidad, no solo acá en Montevideo y en la zona metropolitana, yo por mi trabajo, que trabajo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el área de descentralización, veo muchos proyectos en localidades que son muy pequeñas y que es verdad, cuando uno pasa de un pavimento, por ejemplo en Tosca, que genera polvo y eso, a tener un tratamiento bituminoso o tener una carpeta asfáltica, reduce muchísimo ese polvo que hay en el ambiente. Entonces la gente por ahí mejora su confort. Pero en general los proyectos no tienen elementos como por ejemplo tener presente las veredas para los peatones, arbolado, iluminación para los peatones. Yo en esto siempre digo, es un tema aparte, pero digo, generamos las vías de tránsito y es muy loco porque generamos iluminación por donde circulan los automóviles. Y los automóviles sí tienen luces. Y los hombres y las mujeres no tenemos luces. Entonces, ¿qué hace la gente? Por un problema de seguridad, en vez de generar la seguridad que estás generando vías separadas, ¿verdad?, para que el peatón vaya seguro, se baja a la calle, porque se siente insegura cuando va por la vereda. Esto es una práctica muy común en toda la ciudad. Y después, lugares en los cuales directamente no se hacen veredas. Creo que ahí hay un problema de normativa, porque hay normativas que dicen que la vereda es responsabilidad del vecino. Entonces, como le tiramos la responsabilidad al vecino, directamente las intendencias dicen, bueno, la vereda no es mi responsabilidad, que la haga el vecino. En cómo ha ido evolucionando y las carencias que tenemos para poder caminar la ciudad, ahora se está pensando de que de repente las intendencias lo hagan, generar financiaciones a largo plazo para mejorar esa calidad de la ciudad para todos. Me preguntabas del automóvil, sí. Álvaro, justo tenía una pregunta, eso. Bueno, ahí. Precisamente sí, porque hay un fenómeno que no sé si es correcto como lo voy a decir, que se conoce como gentrificación, sí. No sé si es lo que corresponde, pero recientemente veíamos que hay una movilización importante en la zona donde hasta hace poco estaba la Facultad de Veterinaria, una zona que tiene muchísimo tránsito en casi todas las horas del día. Allí se planifica la construcción de otras torres, en las y plazas. Eso generaría también un conflicto aparentemente en la movilidad de ese lugar, de esa zona. Es un problema cuando se piensa en emprendimientos de estas características. Sí, uno de los efectos que trae también la mejora de la movilidad y estos ejes troncales, evidentemente que las empresas lo proponen porque hay un rédito en esto, ¿no? Claro. Y desde la Sociedad de Arquitectos lo que queremos es poner sobre la mesa la discusión para de alguna manera ver que los efectos sean positivos para la gente. Yo lo que digo siempre es, deberíamos pensar la ciudad y lo que hacemos sobre la ciudad en torno al ser humano. O sea, ¿cómo podemos vivir mejor? ¿Cómo podemos ser más felices? Algunos intangibles que de repente uno después cuando los piensa y los ve en el proyecto se da cuenta que podemos hacer una ciudad distinta. Hace poco una amiga que estaba de viaje por China nos decía de que esto es justamente con la motorización, como se pasaron a los vehículos eléctricos en ciudades de millones de habitantes, ella contaba, se escuchaba el canto de los pájaros. Entonces es para nosotros impensable, ¿no? Cuando vemos pasa una moto y solamente la moto ya ensordece a todo el mundo que está alrededor. ¿Qué pasa con lo que preguntaba Álvaro? Al generar estos ejes y generar puntos de transbordo en la ciudad, generamos que se modifique el valor del suelo. Esta modificación se da como en 3 etapas. Primero, cuando los proyectos se aprueban o se anuncian, ya el aumento del valor de esas tierras que están cercanas a ese eje que se planifica y durante después la construcción, una disminución por los efectos negativos que tiene en la etapa de construcción de estos ejes y de estos corredores, y posteriormente sí un aumento. Y cuando se da el aumento de ese valor,
el efecto es de gentrificación en el sentido de, por múltiples motivos, algunos porque la gente ya no puede sostener el valor del alquiler o mantener el valor de su vivienda. Otros porque realmente les conviene y dicen, bueno, yo ahora que aumentó el valor de mi vivienda la vendo y me traslado a otra zona. Y otro efecto que también es la generación de vivienda informal, de asentamientos informales en determinados puntos que están cercanos a estos lugares, digamos, de intercambio, estos intercambiadores. En este martes pasado hubo un primer conversatorio que fue con las empresas, fundamentalmente. Hubo un especialista, Christian Eric Bergel, desde Colombia, que nos habló de los proyectos en particular en Colombia, en Santiago de Chile. Él fue asesor en varios de esos proyectos. Y luego estuvieron de acá varias empresas que hablaron también sobre estos corredores. Una empresa, Evital, Nicolás Presno, que habló del eje que es 8 de octubre hasta Pando. Y la empresa, un consorcio, 3S, estaba el representante de SACEM, Matías Saiz, que nos habló del eje que va por Avenida Italia y Giannatasio hasta el Pinar. Entonces, evidentemente, las empresas buscan el lugar que les da rendimiento porque se pueden vender boletos y se puede aumentar la demanda. ¿Qué efectos trae a nivel de ciudad? Esto es un efecto en realidad hacia Ciudad de la Costa en particular, de los crecimientos más grandes en cantidad de habitantes que ha tenido en determinada época en Latinoamérica, para que se haga uno la idea, porque seguimos siendo la misma cantidad de personas, pero la gente se desplazó. Se desplazó de las áreas centrales, en las cuales teníamos todos los servicios, a zonas que no tenían todos esos servicios. Entonces produjo un vaciamiento de determinadas áreas en Montevideo. ¿Qué decimos? Bueno, si realmente vamos hacia estos sistemas, si se entiende que son necesarios, deberíamos estudiar muy profundamente, entre otras cosas, la normativa. ¿Qué normativa estamos teniendo con alturas? Decía el arquitecto Roberto Villarmarzo, integrante de la Comisión de Urbanismo de la SAU, decía, por ejemplo, que 8 de octubre no ha crecido en edificios. ¿Por qué? Porque la normativa prevé hasta 7 metros. Sin embargo, puede ser un eje en el cual se dé crecimiento en altura y una modificación de ese entorno urbano. Lo otro es que el espacio público que se genera en estos corredores tiene que ser muy bien estudiado, ¿verdad? Y de fachada a fachada. Y no solamente por lo vehicular, sino qué pasa en el resto de los aspectos. ¿Qué pasa con las veredas? ¿Qué pasa con el arbolado? ¿Qué pasa con la iluminación? Son todos aspectos que tienen que estar contemplados. ¿Y qué pasa con la transversalidad? Preguntábamos en ese momento, bueno, hoy tenemos como límites, en facultad cuando hacíamos los primeros años de facultad, en lo que era teoría de la arquitectura y el urbanismo, una de las cosas que se mencionaban eran los hitos y los bordes, ¿verdad? Como concepto teórico. Esos bordes son los que generan después separación en la ciudad, ¿verdad? Si uno piensa el acceso a la playa, tenemos la Rambla con un tránsito vehicular enorme y realmente una dificultad para los peatones para poder acceder. Pero después eso se repite en las ciudades de la costa hacia el norte, vas teniendo la calle Rivera, Avenida Italia, Camino Carrasco, y con dificultades de servicios y con dificultades de calidad de vivienda y también de valorización de esas zonas. Entonces, esto dentro de la ciudad tiene que ser muy bien pensado, tiene que ser discutido. No estuvo presente, lamentablemente, SIMBE, que es uno de los proyectos que había, en el cual la Facultad de Arquitectura estuvo asesorando, pero no se presentó en este primer conversatorio que se hizo, digamos, con las empresas. El 24, el martes próximo, vamos a tener un segundo conversatorio que tiene que ver con la gobernanza, tiene que ver con los gobiernos departamentales y municipales. En particular vamos a tener técnicos de las intendencias que tienen que ver con la zona metropolitana, Montevideo, Canelones y San José. Ahí creo que se trata de alguna manera empezar mentalmente a ver que esos límites que tenemos que trabajar en forma cooperando, ¿verdad? Viendo cómo generamos sinergias para mejorar esa calidad de vida de la gente. Bueno, y justamente te quería preguntar, ¿qué se espera que surja de esta instancia? Me imagino que con todos estos especialistas se hará como una evaluación técnica tal vez, pero quería saber más o menos eso, ¿qué estaban planeando que surja? Lo primero, justamente como decía al inicio, es que el tema esté en discusión.
que se pueda reflexionar. O sea, que no venga un proyecto que de alguna manera se acuerde directamente con las autoridades, sean nacionales o departamentales, y se apruebe sin tener un poco la visión de la gente, de la academia, de la ciudadanía en general, porque la ciudadanía es la que tiene que decir cómo quiere que sea su ciudad. A veces eso es otra reflexión. Nos pasa que nosotros delegamos en los especialistas cómo tienen que ser las cosas, y no opinamos, nos desligamos de eso. Entonces, en particular, creo que todos nosotros deberíamos pensar. Se empezaron a celebrar el año pasado los 300 años de la fundación, del inicio del proceso fundacional de Montevideo. Y yo decía, ¿con qué ciudad soñamos? ¿Cuál es la ciudad que la gente realmente quiere? Evidentemente, en Facultad de Arquitectura estudiamos urbanismo, estudiamos arquitectura y somos de alguna manera especialistas en ese tema. Pero se tiene que dar mucho más ampliamente la discusión de cómo esa ciudad se conforma. Creo que hemos entrado como en una rutina en la cual se va para un lado y como no nos detenemos a pensar. Y mucho de eso tiene que ver, esto ya pasó, está pasando en muchas ciudades a lo largo del mundo, de reflexionar y volver atrás, con algunos lugares que eran grandes vías de tránsito en la cual se empieza a incorporar el verde, se empieza a cambiar. Incluso cosas que parecen disparatadas, ¿no? Uno lo piensa y dice, qué raro, pero se piensa en cómo la fauna empieza a estar nuevamente dentro de la ciudad. Entonces, hay que pensar juntos, no solamente el interés de las empresas, sí la opinión de los especialistas y la opinión de la ciudadanía en general. Esto que lleva también reflexiones respecto al ordenamiento territorial. Bueno, nosotros tenemos una ley de ordenamiento territorial, tenemos planes de ordenamiento territorial que prevén instancias de audiencias públicas. Eso lo creo fundamental, que la gente se involucre, que piense cómo quiere que sea su ciudad. Seguramente te van a decir cosas muy distintas de las que se hacen. Esto que vos decías sobre las veredas. Uno ve muchas localidades, no vamos a nombrar ninguna en particular, y también dentro de Montevideo, zonas que carecen de veredas. Y otras que tienen veredas y que son invadidas en un problema que creo que estamos teniendo de convivencia, son invadidas por el automóvil. Uno estaciona impunemente cruzando el lugar donde tiene que cruzar el peatón o pasar el peatón, o un carrito con un bebé o una persona en silla de ruedas, y no pasa nada, ¿verdad? O una cosa que la veo diariamente acá en Ciudad Vieja, las peatonales, en las cuales ya circulan las motos y circulan las bicicletas por un lugar que es para el peatón. Entonces, creo que en eso también tenemos, más allá de pensar los proyectos que sí son necesarios, pensar en cómo generamos esos espacios de convivencia y cómo hacemos para regularlos, porque creo que también falta temas de gestión, temas de fiscalización. A veces las normas están, todos sabemos, la vereda es para los peatones, sin embargo, tengo que estacionar, no encuentro el lugar, me paro en el lugar y como peatón a veces te dan ganas de caminar por arriba del capó del auto, ¿no? No lo he hecho todavía, pero sí pasan esas cosas. Y se ve poca fiscalización. O sea, acá en Ciudad Vieja en particular, donde está la radio también, vos ves zonas que está prohibido estacionar y es continuo los camiones de reparto, lugares de remates en los cuales está todo ocupada esa zona de vereda continuamente, y son zonas de no estacionar. Algo está fallando. Ves también ciclovías en las cuales es continuo, donde estacionan camiones, autos, hasta la policía. Entonces, los que tienen que fiscalizar a veces son los que están generando la infracción. Creo que hay que repensar eso, hay que repensar cómo estamos conviviendo y cómo hacemos para llevarnos un poquito mejor. Somos la misma cantidad de gente, creo que podemos tener ciudades mucho más amigables y que realmente nos cuidemos todos, cuidemos el medio ambiente, el ambiente en general, y nos cuidemos nosotros también como personas. Martina y Leira, antes de... Se nos está yendo el tiempo a un ritmo inaudito, pero quería destacar el hecho de que no cualquiera el día de su cumpleaños tiene la posibilidad de presentar un libro. Esto aparentemente va a ocurrir el próximo 26. Exactamente, Álvaro. El 26 de junio, o sea, el martes próximo, tenemos este conversatorio que va a ser en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Gonzalo Ramírez 2030. Todos invitados, es un tema
que realmente resulta muy interesante, y vamos a poder escuchar, quiero nombrar antes de que se me pase, los tengo anotados por acá, el doctor Diego Hernández, es sociólogo y es especialista en temas de arquitectura y urbanismo, Felipe Martín, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la arquitecta Paola Florio, por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, DINOT, el arquitecto Luis Orelloni, director de Planificación de la Intendencia de Montevideo, y la arquitecta Virginia García, de la Intendencia de Canelones. Y por la Intendencia de San José va a estar Alexis Bonaón, de Planificación, estos últimos tres, de las direcciones de planificación de las intendencias. Es muy interesante poder sentarnos todos juntos a poder charlar estos temas y ver la gobernanza. Volviendo al tema que me preguntaba Álvaro, 26 de junio, aparte que para mí es una fecha muy importante, vamos a presentar desde la Sociedad de Arquitectos un libro, como objeto un libro realmente muy bien cuidado en el diseño y que va a ser una joyita, que es el libro del concurso de obra realizada. Nosotros, que le ponemos a veces siglas a todo, es el COR. El COR es el concurso de obra realizada. También ahí reconocer el trabajo de la Comisión Asesora en Concursos, que ha trabajado muchísimo en este tema, y después de muchos años se volvió a tener estos concursos. Este libro va a reflejar la obra que salió premiada y mencionada, y los que se presentaron también, entre el 2021 y el 2023. Y en el mismo acto vamos a presentar el nuevo concurso. Ya, el nuevo periodo de concurso que va a venir desde la época del 2020 hasta acá, las obras terminadas, obras finalizadas, que vamos a abrir también para que se presenten. Este libro, la idea es que justamente recorra todo el Uruguay, pero también que se haga presente. Estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores en una muestra que sea itinerante sobre la arquitectura uruguaya a nivel internacional y a nivel nacional. Seguramente estas obras del concurso de obras realizadas sean una parte integrante de esa muestra. Entonces también por ese lado anunciarles ese otro tema. Excelente. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero te quería hacer por lo menos una pregunta para ir cerrando justamente sobre este tema, que tal vez es un poco más personal, pero ¿vos qué crees que dice la arquitectura que se está haciendo hoy en Uruguay sobre las realidades? Justamente yo estuve revisando, no conocía este concurso, y que había muchas categorías, que se recorría el país, bueno, en varias categorías vi, entonces quería saber qué creías. Bueno, lo primero es que nos falta a veces en Uruguay querer lo nuestro y difundirlo. Esto de alguna manera ayuda a mostrar lo que se está haciendo. A veces en el momento también, esto ya desde los colegas y del área profesional, cuando se pone en discusión, hoy tenemos un problema con la caja de profesionales, ¿verdad?, que hay que solucionar, pero a veces tendemos a dividir a la gente y dividir según el rol que está jugando en la sociedad. De alguna manera este concurso también muestra lo que los profesionales de la arquitectura estamos haciendo a nivel nacional. Y eso es bueno para el ambiente, digamos, de los propios arquitectos, de reconocerse y ver qué es lo que se está haciendo, y es bueno para el resto de la ciudadanía, bueno, reconocer las obras que tenemos. Yo justamente hablando del tema patrimonial, a veces nos pasa, bueno, los arquitectos, yo digo por formación, no por deformación profesional, recorremos la ciudad, como decía Mariano Arana, mirando hacia arriba, ¿no?, viendo los edificios. El resto de la gente, algunos sí tienen curiosidad, otros no, y nosotros tenemos que ayudar a valorar y valorizar esta arquitectura. Cuando viene gente del exterior, se quedan maravillados con la arquitectura que tenemos en Montevideo y en el resto del país. ¿Por qué nosotros pensamos que no es tan buena? ¿Por qué no la mantenemos en forma adecuada? Porque ese es otro de los temas que pasa. No tenemos cultura del mantenimiento, nos cuesta muchísimo. Ayer justamente en una nota en Canal 5 hablaba sobre los temas del mantenimiento por el problema en la Biblioteca Nacional, que se cerró transitoriamente, ojalá pronto se abra. Pero bueno, es un tema, el concurso, demostrar qué arquitectura se está haciendo en diferentes categorías, poder ver eso, y una de las cosas que queremos mejorar para este nuevo llamado es el tema de la arquitectura en el resto del país. A veces también nos pasa que no conocemos qué está pasando, somos muy centralistas, muy mirando lo que pasa en Montevideo,
Y nosotros desde SAU estamos tratando de abrir un poco eso, nuestros canales de comunicación, que las cosas que salen en el boletín electrónico que nosotros difundimos, se animen los colegas del interior. Nosotros tenemos comisiones, somos de las pocas organizaciones que tenemos representación en todo el país. Y desde ahí también queremos de alguna manera colaborar con el gobierno nacional, con los gobiernos departamentales, generando convenios de trabajo para aquellos que están necesitando mejorar sus proyectos, tener técnicos trabajando de alguna manera. La SAU tiene los técnicos necesarios para poder auxiliar en esos temas. En particular, creo que estamos en una emergencia de vivienda y con problemas graves de mucha gente viviendo en la calle. Sabemos que esto es, desde muchas perspectivas, un problema. Queremos ver de qué manera podemos colaborar nosotros desde nuestra profesión para mejorar la vida de los uruguayos. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Te quería pedir antes de despedirnos si podés recordar estos dos eventos, las convocatorias, para invitar a la gente y después, bueno, nos toca despedirnos. Bueno, el martes próximo, martes 24 a las 18:30, generamos el segundo conversatorio en la sede de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Gonzalo Ramírez 2030, la fecha nos vamos a... La dirección, digamos, es muy fácil de recordar por la fecha, el 2030, que va a ser el bicentenario, ¿verdad?, de la Jura de la Constitución. Ahí es donde nosotros tenemos nuestra sede, invitados todos a conocerla y disfrutar de ese conversatorio que va a tener que ver con la gobernanza en cuanto a la zona metropolitana y a los temas de movilidad. Y el 26 de junio va a ser en el Teatro Solís, en el foyer del teatro. Vamos a presentar este libro, también invitados a la ceremonia, al evento. Como va a haber un brindis, voy a estar invitando por mi cumpleaños también a ese brindis. Y ese libro, digamos, después va a estar también en línea para poder comprarlo. Va a ser un libro realmente de muy buena calidad, que invitamos a todos a que entren en nuestro sitio web y lo puedan ver. En estos momentos estamos con una venta anticipada para los socios SAU a un valor que es realmente la cuarta parte del valor que va a salir en las librerías. Así que a los que son socios SAU, a estar atentos y a entrar en la web y poder comprar el libro en forma anticipada. Quería agradecerles por el espacio en la radio, que es una radio realmente de las más escuchadas. Agradecer a Álvaro, agradecerte a ti, y bueno, estamos a las órdenes siempre para los temas que tengan que ver con arquitectura y urbanismo, para venir a conversar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto, por habernos acompañado en esta mañana. Pronta mejoría, Álvaro. Muchas gracias.